Y estamos ya en la franja de las 9 de la mañana, retomando de vuelta las entrevistas con los protagonistas también de los temas que van marcando agenda y que por supuesto pasan aquí por las pantallas de 5 días televisión. Hoy nos acompaña al inicio también de esta semana, hablando un poco sobre el tema de la educación y a pocos días del cambio de gobierno queremos hacer un análisis también con Óscar Charotti. Él es director ejecutivo, digo bien, de la organización Juntos por la Educación, que vienen hace varios años. Me va a confirmar hace cuántos años vienen trabajando también en establecer documentos muy importantes y hacer un acompañamiento al tema educativo de nuestro país. Óscar, feliz inicio de semana. Gracias por tu tiempo con nosotros. Buen día, Juan Pablo. Igualmente para vos, que tengas una buena semana. Hace 11 años estamos, Juan Pablo, desde Juntos por la Educación, acompañando, contribuyendo y aportando a la educación pública. Quiere decir dos de gobierno. Fácilmente 2 periodos de gobierno, prácticamente estuvimos en la última parte de lo que fue el gobierno de Fernando Lugo, ¿verdad? Ya con Federico Franco en su momento. Fue, digamos, la etapa fundacional de Juntos y a partir de ahí, digamos, ya con estos 2 periodos de gobierno que se transcurrieron desde ahí. Y si hacemos un balance, ¿cómo hay un poco el tema educativo también en esta mirada? Porque les ha tocado justamente el gobierno de Horacio Cartes y posteriormente el gobierno de Mario Abdo Benítez, ahora a puertas de un gobierno de Santiago Peña. Bueno, a ver, buena pregunta, Juan Pablo. Si hacemos un balance desde aquel momento hasta hoy de prácticamente 10 años, al menos de estos últimos 3 gobiernos, nosotros estamos terminando un análisis justamente relacionado con ello, pero desde el enfoque del financiamiento, Juan Pablo, que entiendo que te puede interesar. Un análisis del financiamiento de la evolución en estos últimos 16 años, de la evolución del presupuesto educativo, de la inversión educativa, que nos da cuenta de que en aquel periodo entre el 2008 y 2013 realmente hubo un apalancamiento en el financiamiento educativo muy importante. Es importante mencionar de que en aquel momento la dinámica económica fue sumamente favorable, si bien teníamos unas tasas de inflación relativamente elevadas, el crecimiento económico per cápita fue muy importante, el presupuesto general de gastos de la nación tuvo un incremento en valores corrientes del 108% entre lo que tomó ese gobierno y entregó ese gobierno, 108% en términos corrientes, lo que prácticamente se traduce, descontando inflación, en un 70% el incremento del presupuesto general de gastos de la nación. Y a lo largo de ese tiempo, prácticamente el presupuesto educativo creció en casi un 60%, que quiere decir que entre lo que agarró el gobierno de Fernando Lugo y termina entregando Federico Franco, ese presupuesto educativo se apalanca en un 60%, logrando la universalidad de canasta básica de útiles, logrando la equiparación del salario mínimo docente al salario mínimo legal, empezando con un proceso de universalización de la alimentación escolar y también de transferencias para el funcionamiento de instituciones educativas que hasta ese momento no tenían transferencias para el funcionamiento y se sustentaban básicamente en función de lo que era el financiamiento de las familias. O sea, ¿qué quiere decir eso? La escuela pagaba su agua, su luz, teléfono, su mantenimiento, compraba su tiza en función a lo que los padres podían efectivamente poner. Eso pasaba ya entre el 2008 y 2013. Ya con el gobierno de Horacio Cartes, recordemos, en el último tramo del gobierno de Federico Franco se aprueba el FONACIE, lo que logra realmente a lo largo del gobierno de Horacio Cartes apalancar bastante también la inversión en educación, pero ya con fuentes de FONACIE, del Fondo de Excelencia por la Educación. Recursos de fuente 30, como les solemos llamar, o recursos de donaciones, logran apalancar y logran establecer 12 grandes proyectos de financiamiento en distintas áreas vinculadas a la mejora de la calidad educativa, como nunca antes tuvimos, efectivamente, lo que tiene que ver con formación docente, infraestructura educativa, primera infancia, evaluación y una serie de programas que antes no tenían financiamiento a lo largo de ese periodo entre el 2013 y 2018, realmente vio un crecimiento sumamente importante, también en una dinámica económica
relativamente favorable, bastante favorable, pero con una dinámica inflacionaria bastante controlada, a diferencia de lo que fue el gobierno de Fernando Lugo, lo que tradujo a su vez en un crecimiento del presupuesto general de gastos de la nación de casi el 40%. Es importante mencionar, Juan Pablo, siempre tenemos que partir de la visión de insuficiencia en nuestro presupuesto de gasto, ¿verdad? Realmente desde la época de Fernando Lugo hasta este momento, Paraguay sigue siendo uno de los países que menos invierte en educación en toda la región, en América Latina y el Caribe. Tenemos una inversión per cápita de menos de $800 por alumno cuando se estima que la inversión tiene que estar en torno a 3.200. Entonces, retornando a lo que fue, digamos, el gobierno de Horacio Cartes tuvo, digamos, los 12 grandes proyectos financiados en el marco del Fondo de Excelencia por la Educación, lo cual logró apalancar enormemente la inversión educativa. Sin embargo, en estos últimos 5 años, Juan Pablo, eh, se han aprobado, creo que, 2 nuevos proyectos en el marco del FEI y estos proyectos todavía realmente no han logrado gestionarse. Siguen los mismos 12 proyectos aprobados a lo largo de la gestión de Horacio Cartes, en el marco del FEI, pero con una dinámica económica bastante desfavorable, realmente con una retracción económica muy importante, con una dinámica inflacionaria sumamente importante, que al no verse afectado, digamos, acompañado el crecimiento del presupuesto educativo a lo largo de todo este tiempo, hoy tenemos realmente un retroceso muy importante en la inversión educativa, al punto de que en este 2023 prácticamente estamos invirtiendo en los mismos términos de lo que invertíamos en el 2018. Prácticamente el presupuesto que está dejando este gobierno es un presupuesto que está al mismo nivel del presupuesto prepandémico. Como te decía, una de las cuestiones principales que ha sido la inflación y la falta de ajustes del presupuesto educativo de manera tal que siga sosteniendo su capacidad adquisitiva ante una serie de cuestiones. Y a eso no solamente se le suma el poder adquisitivo del presupuesto educativo en estos últimos 5 años y a la falta de ajuste, sino que también a la precarización del gasto en cada uno de los principales componentes, en el sentido de que básicamente en estos últimos 5 años lo único que hemos logrado mantener relativamente ha sido salarios docentes a costas de las inversiones en infraestructura, a costas de las inversiones en equipamiento, en formación docente, entre otros. Entonces, el presupuesto que está asumiendo este gobierno, que está recibiendo este gobierno, el presupuesto educativo que está recibiendo este gobierno es un presupuesto realmente profundamente precarizado, no solamente en cuanto a inversión por alumno, que se ha visto disminuida en estos últimos 5 años, sino que también en cada uno de los componentes de gastos que han sido disminuidos para poder sostener efectivamente el poder adquisitivo del salario docente. Eso, digamos, es en términos, digamos, del financiamiento público. Ahora, en contrapartida, tenemos que dar cuenta de que en estos últimos 4 años hemos tenido el impacto de la pandemia, un impacto sumamente importante, para lo cual no hemos visto realmente unas políticas educativas robustas que hayan abordado ese problema, no solamente del abandono escolar, sino que también de las pérdidas académicas de aprendizaje. Y esto es muy importante mencionar, Juan Pablo, si recordamos que previo a la pandemia, los resultados de las evaluaciones del Laboratorio Latinoamericano de la UNESCO, donde Paraguay participa, nos daban cuenta de que entre 7 y 8 estudiantes de cada 10 no logran aprendizajes básicos en lectoescritura y matemáticas. Lógicamente, la pandemia ha profundizado enormemente esas circunstancias y, como te decía, no hemos visto realmente políticas robustas para responder a esas circunstancias. Sumemos a todo esto, en función a los últimos datos que ha lanzado UNICEF, de que existen más de 452.000 niños entre 0 y 17 años que se encuentran fuera de las instituciones públicas. Muchos de ellos también se ha dado del aumento de estas tasas de abandono, también por la presión económicas que han sufrido las familias en este contexto pandémico y que han obligado a muchos de los chicos a salir de la escuela para poder contribuir con su familia. Ahora, este elemento y escenario que nos estás planteando con elementos propios durante estos 2 periodos de tiempo nos llevan a ver también cuestiones que llaman mucho la atención en torno al debate. Hablabas en este análisis de la segunda etapa con el gobierno de Mario Abdo Benítez. Tuvieron un apoyo muy interesante de la Unión Europea, que ahora entra en un entredicho y que posteriormente también podrían ser elementos importantes para calzar esos desajustes que planteabas, pero que al interior parece de un partido político en particular, están como queriendo dejar eso de lado. ¿Eso sería un retroceso, Oscar?
Sin duda, Juan Pablo, yo creo que ahí realmente lo más preocupante es este enfoque, estas iniciativas, que creo que no buscan otra cosa que asfixiar el espacio cívico. Habrás visto realmente, bueno, Juntos por la Educación mismo ha sido realmente víctima de ataques y persecuciones permanentes eh, a la gestión que venimos llevando a través de desinformación, difamaciones y calumnias de muchos sectores. Eh, yo creo que con la intención justamente de limitar y asfixiar el espacio cívico, la participación, el monitoreo, el seguimiento y el análisis crítico efectivamente de lo que está sucediendo en el ámbito educativo. Realmente eso es profundamente preocupante. Sin duda alguna, la Unión Europea que viene aportando y acompañando a nuestro país en distintos frentes y uno de ellos principalmente el educativo, eh, como decía, que viene acompañando hace más de 30 años, representa hoy en día un soporte muy importante, no solamente para el financiamiento de ciertas iniciativas que son básicas, como decirte, alimentación escolar, kits, canasta de útiles. Por darte un ejemplo, el Ministerio de Educación, Juan Pablo, termina pagando alquileres con la donación de la Unión Ujú. Europea. Y por supuesto que la gente va a decir, bueno, pero no podemos estar pagando alquileres con la Unión Europea, pero bueno, ahí tenemos que recordar que efectivamente el presupuesto público está profundamente precarizado, ¿verdad? Nosotros, sí como país no le damos realmente la relevancia y la importancia al presupuesto público, ya lo único que nos queda, o por lo menos desde el ámbito sectorial, es sostener con este tipo de apoyos y soporte en concepto de donación. La Unión Europea, este apoyo que viene realizando a Paraguay, uno de los principales tiene que ver con el ámbito de educación. Es importante mencionar de que no tiene ningún tipo de condición, como muchas veces se refiere. Eso son realmente eh, mentiras y desinformaciones de ciertos sectores que justamente tratan de tergiversar toda esta información en función de lo que ha sido, yo creo que en gran medida lo que ha disparado toda esta dinámica, Juan Pablo, ha sido de que una vez más el Ministerio de Educación ha sido utilizado como una plataforma política electoral. Y Ujú. eso terminó arrastrando gran parte de las iniciativas, o, por ejemplo, este programa de transformación educativa, que nada tenía que ver con cuestiones ideológicas ni globalistas, absolutamente para nada. Pero en el momento de que, bueno, se utiliza la plataforma del ministerio como una plataforma electoral, valga la redundancia, termina arrastrando todas estas cuestiones a la discusión electoral que muy bien sabemos que terminan siendo bastante violentas, ¿verdad? Y que no necesariamente son muy constructivas. Y bueno, y ahí vemos efectivamente el resultado de lo que ha sido el proceso de transformación educativa y que creo que, bueno, el tema del apoyo de la Unión Europea ha sido arrastrado por estas dinámicas, lamentablemente. Ahora, esto me lleva a preguntarte también, como no solamente un actor importante dentro del proceso educativo desde la sociedad civil, Oscar, sino también como una persona comprometida con esta causa. ¿Qué crees que puede ser el futuro de la persona que ha designado Peña en la confianza de llevar a cabo las riendas de este ministerio, que en lo último que respondías, también hay que despolitizar? ¿Cómo lo puede lograr hacer esto el señor Ramírez? A ver, yo creo que Luis Fernando va al ministerio, primeramente, importante mencionar, va por su propio peso, ¿verdad? Ahí también había mucha gente que están queriendo referir de que, bueno, hemos tenido seguramente algún tipo de incidencia en esto, lo niego rotundamente. Luis Fernando es un pedagogo de muchísima trayectoria, cierto, ha colaborado mucho con nosotros, es miembro honorario, pero así como también ha colaborado con nosotros, ha colaborado con un sinnúmero de otras organizaciones civiles y asimismo también con el ministerio a lo largo de muchísimo tiempo, porque justamente tiene una enorme trayectoria y que creo que es el peso que le ha llevado a estar hoy en día en esa posición. Eh, yo creo que el ministro de Educación, en cierta medida, Juan Pablo, puede ser muy importante desde el punto de vista de que tenemos una institucionalidad bastante débil, por un lado. Es decir, depende mucho de que la institucionalidad o el Ministerio de Educación eh, depende mucho, digamos, la dinámica del ministerio en función al perfil de la autoridad, de la máxima autoridad del ministro.
mucho por esta debilidad institucional que me refiero. Si tenemos un ministro muchas veces cerrado, un ministro que no cree mucho en la dinámica participativa y abierta, bueno, tenemos un ministerio de la misma manera, cerrado, no muy abierto, no muy participativo, o viceversa, si tenemos muchas veces, como hemos tenido ministros o ministras con una visión de apertura, de diálogo, el ministerio se abre a esa dinámica. Entonces, por un lado, creo que el liderazgo del ministro es sumamente importante, pero por otro también es importante mencionar, Juan Pablo, que un ministro no va a lograr realmente cambiar solo este proceso, ¿verdad? La dinámica educativa es sumamente compleja y requiere el acompañamiento de los distintos actores sociales a nivel territorial, por sobre todo, que Ujú. permitan generar dinámicas de innovación y mejora a nivel territorial. Y para eso realmente yo creo que lo más importante es que el ministro empiece a dar realmente señales. Yo creo que la designación de este ministro es una muy buena señal por parte del Ejecutivo. Ha sido una muy buena señal en el sentido de privilegiar, digamos, un enfoque pedagógico, de conocedor del área, más que una dinámica política como muchas veces se hizo, que bueno, la gente ya hemos visto, ya sabemos efectivamente lo que ha sucedido a lo largo de todo este tiempo cuando los liderazgos al frente del ministerio no necesariamente conocen el sentido, la naturaleza y la complejidad educativa. Así que nosotros tenemos muchísimo optimismo, muchas esperanzas de que esta nueva administración al frente del ministerio realmente logre dar señales y convocar a la gente en función de procesos de cambios y mejoras en la educación pública. Oscar, te agradezco mucho el tiempo, tengo unos minutos todavía, pero quiero consultarte cuestiones particulares. En el Paraguay tendemos mucho a romantizar ciertos discursos e incluso hemos tenido personas que han formado parte del gabinete de educación y hablaban justamente de un Paraguay que se tenía que levantar de las cenizas y que somos grandes y todas esas cuestiones, pero el 16, al día siguiente de la Asunción de Peña, se va a hacer un gran coloquio de inversionistas. La educación, ¿cómo está realmente para que esos inversionistas encuentren aquí un lugar fértil para apostarse y desarrollar lo que puede ser el futuro del Paraguay realmente? Y yo me animaría a decirte, Juan Pablo, que creo que la educación es posiblemente uno de los pilares más débiles en función de la atracción de inversiones en nuestro país, ¿verdad? Realmente Paraguay tiene una dinámica macroeconómica bastante sostenida, previsible, un clima de negocios muy interesante en diversos sentidos, pero sin duda alguna creo de que la cuestión educativa sigue siendo realmente un desafío sumamente importante en función de generar un mercado donde se pueda disponibilizar mano de obra competente y competitiva, digamos, a nivel regional. La educación sin duda sigue siendo una deuda muy importante. Recordemos de que en Paraguay 5 de cada 10 terminan los 12 años de escolaridad. Eh, la modalidad de formación técnica para el trabajo realmente es un fenómeno urbano sumamente limitado, profundamente financiado en la educación paraguaya, y que yo creo que realmente son aspectos sumamente importantes a apuntalar en los próximos años. En estos próximos 5 años seguramente no va a ser demasiado lo que se pueda lograr en ese sentido, pero estoy seguro que se van a poder sentar bases para que, bueno, el próximo gobierno, de continuar estas iniciativas, tal vez en los próximos 15 20 años podemos lograr realmente mejoras sustanciales en ese sentido y contribuir a que Paraguay pueda tener un perfil realmente sumamente más competitivo a nivel regional para las inversiones extranjeras. La educación es una apuesta siempre al futuro. Y creo que tuvimos chance, tanto vos como yo, de escucharlo a Bernardo Toro, donde plantea también un espacio común entre lo público y lo privado. ¿Ese también es el camino que hay que transitar en este próximo periodo de 5 años? Sin duda, Juan Pablo. Decía Stiglitz, Joseph Stiglitz, el ganador del premio Nobel, de que en la lucha por la desigualdad en cada uno de los países la educación es un espacio fundamental donde prácticamente todos los actores de la sociedad y toda la élite de la sociedad se tienen que encontrar de manera a contribuir en forma colaborativa a la construcción de un sistema educativo igualitario, inclusivo y de alta calidad. Es la única forma no solamente de luchar contra las profundas desigualdades, sino que por sobre todo para
avanzar en un desarrollo sustentable en nuestro país. ¿Crees que la escuela pública realmente pueda tener ese brío que tuvo en algún momento? Sin duda, creo que sí, por eso estamos acá, estamos trabajando desde hace 11 años, Juan Pablo. Tenemos realmente fe y con mucho optimismo de que podemos lograrlo. Ahora tenemos que recordar de que ningún país en el mundo ha logrado esto en menos de 30 años. Muchos de ellos han logrado entre 30 y 50 años procesos de reforma, de innovación educativa. Así que realmente tenemos que dar cuenta de que este es un proceso de mediano largo plazo donde todos tenemos que contribuir con esa visión cooperativa de hacer realmente de la educación no solamente una causa nacional, sino que realmente garantizar que todos los niños accedan a una educación de calidad de manera tal, garantizar un desarrollo óptimo en sus vidas. Así que sin duda creemos que sí es posible. Y con esto cierro. Hay que salir de los escritorios y entrar en el campo de trabajo remangándose, me imagino. Las innovaciones y los procesos de mejora se dan en la escuela, se dan en la comunidad, se dan en territorio, Juan Pablo. No se generan desde la centralidad de un Ministerio de Educación y Ciencia y eso lo hemos visto y confirmado en estos últimos 30 años, ¿verdad? Los procesos de innovación educativa tenemos que generarlas y tenemos que apalancarlas desde las familias, con los padres, con las madres, con las maestras, con las directoras, con toda la comunidad educativa, pues, colaborando en función de hacer todos los días realmente lo mejor de manera sostenible y como te decía, sostenida en el tiempo para que, bueno, en las próximas décadas podamos empezar a ver los resultados de esto. Oscar, gracias por tu tiempo. Gracias, Juan Pablo, a ustedes y para cuando quieran. Gracias, Oscar Chalotti, director ejecutivo. Juntos por la Educación, haciendo un balance de lo que va también a recibir Santiago Peña en el inicio de su gobierno el próximo 15 de agosto. La educación realmente tiene que ser un punto principal y, como decía él, una causa nacional. Hacemos una pausa, enseguida estamos con más aquí en la mañana de 5 días.